PDI, fue una situación realmente alarmante. Se suspendieron las clases hoy día en la mañana. No sé si estáis al tanto de toda esa información que es sumamente alarmante. Te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, ¿cómo están? Muy bien, Alejandro. Francisco Álvarez. Francisco, me quedé con Alejandro. Sí, no, que como llegué atrasado, ¿no? ¿Qué te pasó ahora? ¿Qué te pasó ahora? Hoy día sí no tengo chiva político, hoy día de verdad. Ya. Sí, le mando un saludo a mi colega Osvaldo, que no pudo ir hoy día al hospital, así que me tocó suplirlo y ver el doble. Qué buena esa chica. Canitró le vamos a poner aquí al amigo. Ya sabemos. ¿Viene hoy día Canitró? Sí, ya, ok. No. Ya, pero lo tenemos. Oye, estábamos hablando en serio respecto a lo que pasó ahí en Calama. Súper violento, ¿no? Calama, ¿eh? Se supone también que en el extremo norte se están tomando una serie de medidas, pero esto indudablemente nos motiva nuevamente a hablar del tema de la seguridad, pues, amigo mío. Sí, de hecho en la región de Atacama y en la región de Antofagasta, ¿cierto? Está muy intenso el tema de la delincuencia y bueno, todos los días vemos a través de las redes sociales, Jorge, cómo nos llegan videos virales, ¿cierto?, del nivel de violencia y como todos sabemos que muchas veces siempre se centra el esfuerzo en Santiago, pero nosotros también en regiones tenemos problemas, o sea, acá también tenemos problemas, pero lo que se está viendo en el norte está mucho más intenso respecto a cosas que habitualmente no se veían respecto al tipo de delito, ¿cierto?, y la violencia que también están haciendo respecto al homicidio de algunas personas. Sí. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Cómo se organiza? Bueno, el cónclave ayer precisamente en el Cerro Castillo, en Viña del Mar, del presidente con los partidos oficialistas fue a hablar, digamos, en concreto del tema de la seguridad de un país que está remecido por estos hechos, pero también alineándose con los partidos que están apoyando la administración del presidente Boric, en el entendido de llevar a cabo y a buen puerto, digamos, cada una de estas iniciativas legales que pretenden, son 31 o algo así, ¿no es cierto? 31 medidas sí, rápidas que tienen que salir, ¿no? Sí, lamentablemente somos un país muy legalista, Jorge, que depende mucho de algunas iniciativas pasadas por el Congreso, respecto a, por ejemplo, aumentar los recursos, ¿cierto? O también reforzar las penas, sobre todo en algunos tipos de delitos, ¿ya? Y en ese sentido, como dependemos mucho de que claramente hayan iniciativas que se discutan en el Congreso, muchas veces no tenemos la cierta rapidez para poder enfrentar de mejor manera algunas cosas. O sea, está más que claro, por ejemplo, los que participaron en el asesinato del suboficial mayor Palma, habían salido libres con los delitos previos. Y acá está pasando lo mismo en el norte, o sea que en el fondo personas que reiteradamente están cometiendo delitos y salen automáticamente durante el día o al otro día, y eso sí complica porque claramente las leyes no están dando abasto, ¿cierto?, por un lado respecto al cumplimiento de las condenas de estas personas que debiesen estar en la cárcel, ¿cierto?, no en la calle, y por otra que también tenemos un colapso carcelario, o sea, lo hemos visto hace rato también. Ese es el medio tema, ¿eh? ¿Qué se hace con el hacinamiento? Fíjate que la PDI informó que hay un total de 10.135 extranjeros que han ingresado ilegalmente al país, de los que se tienen contabilizados, 10.100 sí, claro, y tantos, porque hay otros que simplemente no se sabe que están acá. En poco más de 3 meses de lo que lleva este año, 75% corresponde a ciudadanos venezolanos, 7.500 y tantos. Ahora, se han ido extranjeros, han solicitado irse 1.994 extranjeros, la autorización para regresar a sus países de origen o para irse a otro lugar. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, ¿cuáles han sido los problemas? Imagínate, vienen aquí a buscar nuevos horizontes. Sí, y no hay ninguna otra posibilidad más que devolverse a las condiciones paupérrimas de donde vienen, ¿no? Si esa es la verdad. O sea, la migración en todo sentido, y esto es un fenómeno de la humanidad, ¿cierto? Lo que estamos viendo, sobre todo a nivel latinoamericano, que la migración, lamentablemente, personas que van buscando, ¿cierto?, mejores destinos, pero lamentablemente dentro de este grupo de personas también viajan los delincuentes. Y estamos viendo cómo han aumentado los problemas de seguridad, pero nosotros también hemos visto desde el punto de vista sanitario,
que han reaparecido ciertas enfermedades que antes teníamos bien controladas en nuestro país. Y es parte de un fenómeno de la migración, ¿ya? Uno no le podría echar la culpa particularmente a un país, pero lamentablemente respecto al tema de seguridad hemos visto de que la tónica en cuanto a los delitos más violentos lamentablemente son personas que vienen de Venezuela, que por otra parte tampoco los podemos echar el saco a todos, pero y lo que te involucra a ti también en el área de la salud, ¿cómo llegan también? ¿En qué condiciones llegan? O sea, llegan muy deteriorados, Jorge. Por ejemplo, hemos tenido muchos casos de tuberculosis, personas que salieron de Venezuela con tuberculosis, que atravesaron toda Sudamérica y llegaron a Chile y nunca fueron tratados, y cuando llegan acá y requieren tratamiento, o sea, no hay nada más que hacer, o sea, el daño ya está hecho. Y la tuberculosis es una enfermedad principalmente que puede afectar a los pulmones o puede afectar al cerebro. Entonces llegan, por ejemplo, imagínate, pacientes que llevan un año enfermos, o sea, llegan con sus pulmones destruidos o claramente desde el punto de vista neurológico muy comprometidos, y la verdad es que llegan a un estado que muchas veces no tenemos mucho más que hacer los equipos de salud, sino que darle lamentablemente la muerte más digna posible. Oye, ¿y ese es el principal problema de salud que vienen? No, hay muchos problemas que no han aparecido. Por el frío, las bajas temperaturas. Sí, pero mira, el tema de los virus respiratorios es algo que a todos los países nos pasa, ¿ya? Y de hecho, bueno, en marzo vimos como muchas personas andan resfriadas, tosiendo en la calle, ¿cierto? Y eso es difícil echarle la culpa, pero, por ejemplo, enfermedades que nosotros teníamos muy controladas, como la tuberculosis, con la población migrante hemos visto que no ha aumentado, y otro tipo de infecciones. Y eso porque vienen de países que justamente tienen problemas sanitarios, o sea, que ni siquiera tienen medicamentos para poder acceder, entonces también escapan de sus países porque no tienen acceso a la salud. Y acá, si bien hay muchas cosas que hay que mejorar del sistema, estamos versus el promedio de Sudamérica mucho más preparado para enfrentar los distintos problemas de salud, y no tan solo respecto al tratamiento, Jorge, sino que también la capacidad de detección y la calidad de los profesionales que también tenemos en nuestro país. Sí. Oye, bueno, la información que han entregado oficialmente la PDI, que se le hace un seguimiento, el éxodo, digamos, de la gente que ya, de los ciudadanos que ya no están de otro país, que ya no están en nuestro territorio, digamos, van hacia México y Estados Unidos. Ahora México no es la gran panacea, digamos, en el sentido de que les van a recibir de la mejor manera, o Estados Unidos tampoco, ¿no? O sea, que muchos van a México esperando una oportunidad para cruzar a Estados Unidos. Esa es la verdad. Sí, pero en Estados Unidos, bueno, que ahora no está la era Trump, ¿no es cierto? Sí. Pero de todas maneras no es fácil llegar a Estados Unidos, no insertarse en Estados Unidos no es fácil tampoco. O sea, mira, también pasa en Estados Unidos de que, y esto, bueno, conozco personas que viven en San Francisco y en Nueva York, y lo que me han dicho es que igual respecto a la migración, claro, al igual que acá en Chile hay personas que están en contra y otras que incluso, no sé si están a favor, pero también se da mucho que a los migrantes les dan trabajo informal, como por ejemplo trabajar en sus casas. Y muchos migrantes que viajan por la vía ilegal parten trabajando así, en la casa de algunas personas que claramente tienen los recursos para poder pagar eso, y de a poco se van formando, y no es fácil porque en el fondo, desde que tú tomaste la decisión de salir de tu casa, imagínate, con tu realidad, e irte a otro país, o sea, es empezar de cero, ¿cierto? Tampoco es fácil, y vemos en Estados Unidos que la situación tampoco está fácil, o sea, la situación de violencia también hemos visto que es alta, o sea, tiroteo, casi todas las semanas sale un tiroteo en Estados Unidos. Y eso también no tan solo está relacionado con el tema de la delincuencia, Jorge, sino que también con el impacto de la pandemia que tuvo en la salud mental de las personas, sobre todo los más jóvenes, donde claramente vemos que hay una tendencia a que la violencia en general ha aumentado, no tan solo desde el punto de vista de la delincuencia, sino que también las personas tienen menos tolerancia respecto a cómo enfrentar algunas cosas. Sí. Bueno, ahí está el gran desafío de más o menos compensar, oxigenar, tratar de esa gran separación que nos dejó en las relaciones, en tantos ámbitos, ¿no es cierto?, se vaya mitigando y se subsane. Imagínate en términos de la educación, ¿cuántos? 50.000 niños, ¿no es cierto?, estudiantes que perdieron también
el tema de la educación, ese desapego, se desentendieron muchas cosas. Oye, que nos pegó firme la pandemia. Y eso lo vemos solamente, Jorge, a nivel escolar, pero yo también lo veo en la universidad, el impacto negativo que tuvo en la pandemia, sobre todo aquellos que desde el colegio pasaron directamente a la universidad y estuvieron 2 años de forma virtual. Claramente no es la misma base que aquellos estudiantes que, por lo menos durante sus primeros 2 años, sí estuvieron presencial y tuvieron ese intervalo de online, pero eso también lo vemos, por ejemplo, por lo menos el año pasado, que fue como el retorno masivo presencial, donde desde el punto de vista de aprendizaje hay muchos estudiantes que lamentablemente se quedaron atrás. O sea, si antes la carrera en promedio la sacáis en 5 o 7 años, ahora fijo vamos a tener estudiantes que la saquen en 8, 9 o 10 años. Entonces, eso también, los números todavía no los tenemos, ¿cierto? Pero uno lo puede ver todos los días. Oye, que me siguen escribiendo aquí, me están whatsappeando respecto a lo que conversamos de Alejandro Fernández. Ahí tengo algunas imágenes ahí, que preocupa a sus fans por la apariencia, que habría estado en un show allá en México, a propósito de México. ¿Cómo lo ves ahí? No tengo para ponerlo acá, digamos, pero ¿cuál es tu...? O sea, los antecedentes que tengo yo sí, es por que el tema Alejandro, del alcoholismo, del ¿no? alcoholismo principalmente. Uno de repente piensa y dice, chuta, estas personas, o sea, tienen una cantidad de ingresos, pero heavy, ¿cierto? Que incluso podrían tener la capacidad de poder tener toda la ayuda de salud mental. Pero también importante en ese sentido y desde el punto de vista de la educación, sobre todo las adicciones, Jorge, porque tenemos muchos casos. Por ejemplo, Michael Jackson, que el otro día lo estaba escuchando también en la radio, de que cuando estaba grabando el comercial de Pepsi y se le quemó el pelo, eso le marcó la vida, porque de ahí empezó a caer en la adicción de los opioides, de los analgésicos. Bueno, pero también era porque le dolía, sí, le dolía, incluso se hizo adicto también a la cirugía estética. Entonces, en el fondo, bueno, ahí tenemos muchos ejemplos, como Alejandro Fernández, Michael Jackson, Maradona también, ¿cierto? Que el tema de las adicciones es muy difícil poder afrontarlo, porque también necesitamos mucho de la voluntad de la persona. Pero si tenemos una persona que tiene una adicción muy grave, cuesta mucho revertirlo. Y sin duda, lo que estamos viendo con Alejandro Fernández, ¿cierto?, el impacto negativo de las consecuencias, ¿cierto?, que te puede producir el alcoholismo. Imagínate que ellos son figuras públicas. Esto lo vemos todos los días en el hospital. Personas que viven en situación de calle, o personas que, teniendo incluso toda la red de apoyo, igual caen en las adicciones y sin duda cuesta mucho revertirlo, y muchas veces nos pasa que al hospital llegan cuando ya tienen las complicaciones más graves. O sea, el hígado ya no les funciona, el riñón tampoco les funciona, y tampoco tienen un sentido de la realidad, porque el tema de las adicciones también te vas haciendo un daño en el cerebro a tal manera de que tampoco llegas a reconocer en un momento qué es lo bueno y qué es lo malo, o si lo que tú estás haciendo está bien o no. Y llegar a ese punto es muy difícil volver atrás. Oye, seguimos viendo que hay fallecidos con respecto al COVID, ¿eh? O sea, uno dice que no, si esto ya pasó, no, igual se registraron creo que 4 personas fallecidas en las últimas horas, según lo que ha comunicado el Ministerio de Salud, y esto, bueno, lo que le ha pasado también a Analía Uriarte, si es que ese es el motivo fundamental, digamos, de su inasistencia. Las complicaciones posteriores, digamos, al post-COVID. ¿eh? Sí, las complicaciones, a ver, los estudios que dicen que las personas que tuvieron COVID a lo menos presentan un síntoma de lo que tuvieron en COVID que puede persistir hasta los 6 meses, ¿ya? De hecho, el otro día me llamó un amigo y me dijo, oye, llevo 3 meses tosiendo, y yo le dije, voy a estar hasta los 6 meses tosiendo, pero es importante también reconocer que independiente que si yo siga con los síntomas que tuve del COVID, o sea, claramente no es normal llevar 3 meses tosiendo, o sea, tengo que ir al médico, ¿cierto?, a ver por qué puede ser esa tos, ¿cierto?, que no tenga otra complicación, pero en el caso de que se ha señalado a Ana María Uriarte, es una más de las miles de personas que lamentablemente lo están pasando mal con el post-COVID. ¿Y cuándo vuelve? ¿Está en un ciclo ya, digamos, que va decantando, digamos, sus complicaciones, o esto se podría extender más? Es que si son complicaciones crónicas, puede ser que los médicos estén haciendo un esfuerzo para que ella pueda estar en la condición mínima para poder volver. Pero también puede ser que esté en un punto que los mismos médicos, por el estrés, o sea, imagínate ser ministra de la CESPRES, o sea, tienes que
representar lo que diga el comité político del gobierno y también negociar con todos los parlamentarios de todos los colores posibles. Que Entonces, es lo más complicado. Digamos. Que es lo más complicado, porque imagínate, dependemos mucho de lo hoy en día de lo que diga el Congreso respecto a algunos temas. Por ejemplo, la seguridad. Entonces, imagínate el nivel de estrés, o sea, esa pega es 24/7 y tratar de llegar a acuerdo con tantas miradas distintas, sin duda es una sobrecarga, sobre todo en lo personal, del punto de vista de salud, importante. Entonces, yo creo que igual es consecuente que ella vuelva cuando tenga que hacerlo, ¿cierto? Y se cuide, porque si no, también puede sufrir las consecuencias, por ejemplo, Jorge, de aquellas personas que tienen post-COVID que no se cuidan, que puedan sufrir complicaciones más graves, como por ejemplo un accidente cerebrovascular o un infarto. Oye, estaba leyendo que hace poco falleció una persona por virus Anta. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿todavía fallece gente con el Anta? Sí, que lo que pasa es que las personas... A ver, el Anta es una enfermedad que no está arraigada en nuestro país. Pero más para el verano, ¿no? Que aparece... Sí, pero, por ejemplo, hoy día tenemos un día soleado, ¿cierto? No parece tanto de otoño. En general, cuando mantenemos las temperaturas altas, bueno, nosotros acá en Viña tenemos más o menos regulado por el mar, pero si uno se va a Casablanca, parece un día de verano. Y en ese sentido, el Anta lo podemos ver incluso hasta las primeras semanas de mayo presente. Entonces, ojo en aquellas personas que viven en el sector rural o que van de visita, ¿cierto? Porque tienen alguna casa en el campo, que en el fondo tienen que, primero, chequear que la casa esté limpia, ¿cierto? O si no, tomar las medidas para limpiarla. Y si se encuentran con las heces, por ejemplo, de algún ratón, o sea, tomar todas las medidas de precaución, guantes, mascarilla, y eliminarlas, ¿cierto? Para evitar el contacto directo con esas deposiciones que finalmente pueden causar, o con el pipí incluso, pueden causar al comienzo de una infección respiratoria que muchas veces... no tiene una solución, no tiene un tratamiento específico y lamentablemente hay personas que mueren de eso, como el caso que tú mencionaste. Oye, viene la época de frío, ya hemos notado varios cambios. En la mañana está haciendo mucho frío. Súper helado en la mañana. Ya, ¿cuáles son las recomendaciones básicas para enfrentar algo para comer, un juguito de algo, vitamina, no sé, una Lo primero, buen desayuno. Ya. Porque los chilenos somos históricos de que... Porque siempre nos levantamos tarde. Sí, o dormimos más, o llegan tarde. Desayuno, o llegamos tarde hoy como hoy día. No, la base del desayuno es crucial. Alimentarse bien es crucial. Lo segundo, abrigarse bien. Ya. ¿Cierto? Como usted, pues, mire, ¿sí? Manga corta. No, es que vine corriendo porque si no me iban a retar. Sí, que ahora hoy día, a esta hora ya hace mucho calor, pero... No se acerque al micrófono, pero ya, ahí estamos. Lo segundo es el abrigo. Lo tercero, obviamente... tratar de evitar el contacto con personas que pudiesen estar enfermas. ¿Ya? Oye, aquí tenemos un compañero que llegó resfriado. ¿A dónde está? El del gorro, cuidado. Chuta. Lo tenemos ahí. Le vamos a colocar un biombo. Ya. Ahora, no hay que darle la mano, no hay que acercarse. Y ojalá que use mascarilla. Ya, ojo con las tazas, ¿no es cierto? Que a veces son comunitarias, digamos. Sí, pues a veces las tazas son comunitarias y ahí es importante la higiene. Que estén bien lavadas las tazas, los platos, todos los utensilios que uno ocupa, ¿cierto? Porque sobre todo nos pasa en la pega que al final somos buenos ¿para qué? Para perder los lápices, para perder las tazas, ¿cierto? Las cucharas. Entonces al final uno ve, préstame la cuchara, préstame la taza, o préstame el lápiz. Incluso el hecho de compartir un lápiz también uno se puede contagiar de cualquier virus, la verdad. Ya, mira, ahí voy a poner la cámara de arriba. Nosotros estamos acá en este bloque, pero resulta que tenemos aire acondicionado y de repente encienden el aire acondicionado y eso realmente me deja mal. Ahora... sobre todo si estás más directo. Sí, y también, por ejemplo, aquí la Angelina de repente deja abierta la puerta ya, entonces se produce una... Se hace la corriente. Claro. Oye, hoy día ando acusando a todos, no sé qué me pasó. Ya. ¿Qué hacemos? Hay que precauciones básicas. Sí, sobre todo la corriente de aire, evitarla, sobre todo si es que dentro del grupo de trabajo hay personas que tienen las defensas más bajas, sobre todo aquellos que puedan ser personas mayores o enfermos crónicos. Que no es mi caso. Desde asma, hipertensión, diabetes, ¿cierto? Y por otra parte, tampoco hay que usar mucho del aire acondicionado, ¿ya? Porque la mayoría de los aire acondicionados
la mantención la hacen de vez en cuando, ¿cierto? Los filtros tampoco uno los cambia todos los días. Sí, pues. Entonces, lo único que hace el aire Son acondicionado los mismos virus que se van dando es vuelta. recircular el aire, o sea, no la ventilación adecuada, por ejemplo, antes de empezar el trabajo o durante la noche, es tener la ventana abierta. Eso es una ventilación real, pero el aire acondicionado te hace recircular el mismo aire que respiraste todo el día. Ya. Así que... Bueno, recomendaciones básicas que nunca están de más, porque amigo mío, le voy a poner el título ahí para despedirlo, porque como llegó tarde no tenemos mucho más que conversar, amigo, nos pilló la media hora, gracias por haber venido de todas maneras, y espero que se recupere su compañero ahí, pues, que faltó. Sí, Osvaldo, por favor, recupérate, porque si no, se me duplica todo, y sobre todo, lo único que quiero, una vez que termino la pega, ir corriendo a la casa para ver a mi hija. Sí. El papá chocho. Y la regalonearon un poco. ¿Cuánto tiene ya? Va 3 meses y medio tiene. 3 meses ya. Sí. Bueno, muy bien, gracias por haber venido, Francisco. Hablamos someramente, digamos, en términos de salud, podríamos haber entrado en la ISABRE, un montón de cosas que están ahí pendientes. Incluso unos retos virales en TikTok que están medio peligrosos, así que ojo también los papás con los niños. Ya. Lo dejamos para la próxima, gracias. Gracias. Oye, nos vamos inmediatamente a la primera pausa. Ponte Online.